Buenas noches. Agradezco a las organizaciones que me invitaron e hicieron todo lo posible para que esta noche dialogáramos y nos encontráramos. Conocer es el acto más subversivo de la especie humana. El conocimiento transforma y lo hace a uno mirar desde otra manera. El conocimiento de la especie Homo sapiens sapiens viene desde un largo proceso evolutivo, para que tú y yo nos preguntáramos, nos cuestionáramos, pudiéramos ver desde otro lugar. Han pasado 400 millones de años de evolución. Lo más humano es cuestionarse y preguntarse. Este largo proceso evolutivo nos ha llevado a preguntarnos sobre los procesos educativos. Y precisamente educar viene de educere. Educere es sacar, no es meter. No somos recipientes vacíos que nos van a llenar de conocimientos. Somos seres humanos que nos cuestionamos, buscamos y nos preguntamos. Y un proceso educativo es un proceso abierto a los cuestionamientos. Y el conocimiento en la especie Homo sapiens sapiens arranca desde el conocimiento simbólico. Allá por el 45,000 antes de Cristo, esta especie se empieza a preguntar y empieza a construir conocimiento simbólico y empieza a construir este constructo cultural que llamamos religiones. 2000 años de cristianismo es poco en historia de las religiones. Religión es responder, pero responder con una metodología simbólica. La religión es profundamente subjetiva. Las religiones no sirven para nada, solo para darle sentido a la gente, pero este sentido es subjetivo. El conocimiento científico es otra clase de conocimiento con otra metodología. Ciencia es explicar efectos por causas, explicar, y tiene una metodología propia. El arte es otra clase de conocimiento antiquísimo y que nos ha acompañado a la especie Homo sapiens sapiens y tiene su propia metodología. Cada esfera en su área y su metodología. El problema viene cuando queremos mezclar metodologías y una cita bíblica queremos que compita con un conocimiento científico. Tienen metodologías diferentes. La Biblia, por supuesto, es un libro de sabiduría antiquísimo, es un libro de conocimiento, pero no es conocimiento científico. Ahí no se va a explicar efectos por causa. Por lo tanto, no será un libro de anatomía, de fisiología, de embriología, de astronomía, de física. Será un libro de sabiduría de un pueblo campesino, y la relación con la tierra vuelve sabia a la gente. Guatemala es un pueblo de campesinos, de gente muy sabia, como muchos estados de la República Mexicana. Y es conocimiento la religión, pero tiene metodología propia. En religiones nuestra materia prima es el lenguaje, y todo lenguaje tiene que ser interpretado. La Biblia es un libro de mitos como todo libro religioso. Y el mito tiene que ser reinterpretado una y otra vez para darle sentido a la gente. Cuando la religión deja de dar sentido, pierde su sentido esa religión y se va del planeta Tierra sin pena ni gloria como vino, y viene otra religión que empieza a darle sentido a la gente. Por eso es lo delicado de poner un solo texto sagrado, la interpretación de quién. La Biblia no está en castellano, quien traduce interpreta. Y va a ser una discusión seria en Guatemala si insisten en colocar la Biblia en la enseñanza pública. La interpretación de qué, qué traducción, qué mirada. Si el que traduce es de mirada patriarcal, misógena, así interpretará ese texto. Y lo importante del Estado laico, ya se ha dicho en este foro, no es ir contra la mirada religiosa ni subjetiva de nadie. Pero a veces los funcionarios públicos en la República laica
parece que entran en conflicto con su moral privada. La laicidad es una teoría ética, la ética de la función pública. El Estado no influye en el ámbito privado de la agenda religiosa y las asociaciones religiosas no intervienen en el ejercicio del poder de la esfera pública, en la política pública. Aunque hoy vemos en Guatemala y en muchos países de América Latina que hay funcionarios públicos que quieren intervenir en la agenda religiosa privada, y hay funcionarios religiosos, pastores y obispos, que quieren intervenir en la agenda pública de la política pública. La educación es de la agenda pública y de la política pública. Por eso es importante recordar esta noche la ética del Estado laico. Como toda ética tiene valores, y los valores de esta ética laica son las libertades: libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de culto, libertad de investigación, derecho a la información, derecho al decidir. Estos son los valores de la ética pública: derechos y libertades, y la autonomía individual. Un Estado que no garantiza a sus ciudadanos autonomía individual no es un Estado democrático, es un Estado fascista. Que el libro lo determino como sagrado no es decisión del Estado, es una decisión de la autonomía individual. Por eso estos valores de la ética laica son importantes, y estas iniciativas están yendo directamente contra libertades, contra derechos y contra autonomía individual. En un mundo plural y diverso, de todos los sentidos, lenguas, culturas, religiones, es imposible determinar solo un texto sagrado. Se violentaría otros textos sagrados. Estamos en Guatemala. ¿Tiene más derecho a estar en la educación pública el Popol Vuh que, con todo el respeto, la Biblia judio-cristiana? Tolerancia, derechos humanos, respeto son los valores de la ética pública. El discurso de los derechos humanos, el lenguaje de los derechos humanos, es inherente a la ética pública. Si hay una república laica, hay una ética pública y hay una enseñanza laica pública. Como imperativo ético que le impone una sociedad plural a sus funcionarios públicos. Hoy en Guatemala, como en México, se vive un pluralismo religioso. El Estado tiene que ser imparcial en discusiones religiosas porque es el árbitro entre las asociaciones religiosas. En mi país, en México, tenemos registradas 354 asociaciones religiosas, y si el Estado tomara partido por una mirada religiosa, ya no podría ser el árbitro de esas asociaciones religiosas. Es imparcial el Estado en miradas religiosas. En ética no es neutral el Estado, tiene su propia ética, la ética pública. Y la ética pública está en la Constitución. Por eso es tan importante los artículos de la Constitución que garantizan educación científica, no educación religiosa. No es función del Estado dar catecismos religiosos, es función del Estado garantizar derechos y libertades. La Constitución guatemalteca garantiza libertad religiosa, por lo tanto, con esto basta y sobra. No hay persecución religiosa en Guatemala. ¿Por qué meter una discusión ya salvada? Nos quieren regresar en pleno siglo XXI a las discusiones del siglo XIX entre liberales y conservadores. Biblia en la educación pública es regresarnos al siglo XIX. Con todo el respeto que merece el texto sagrado, el Estado no lo puede imponer como único texto, porque entonces sería un Estado que abdica de su ética pública. El Estado no es neutral en ética. Tiene la ética de las libertades, los derechos y la autonomía personal. Cuando el funcionario público
está en la función pública, tiene que tener la ética pública. En su casa, con sus hijos, si son menores de edad, funciona como padre y madre, y esta es su ética privada. Pero en la función pública no puede mirar a los guatemaltecos y a las guatemaltecas como sus hijos. Ustedes no son hijos de los legisladores, son ciudadanos que les pagan buenos salarios para que les hagan buenas leyes. El legislador no les tiene que resolver su vida en asuntos religiosos, darles leyes para que ustedes resuelvan su vida como adultos. Estamos viviendo una sociedad muy infantil y religiones también infantiles. La ética no te pide que ames a tus semejantes. La ética te pide que los respetes. La religión sí te pide amar a tu prójimo, pero una persona que no respeta está muy lejos de amar. Por eso estos grupos antiderechos que dicen que basan su mirada en religiones no son nada religiosos. Es gente muy fundamentalista, gente con una mirada epistémica de una sola mirada. No se dan cuenta que en asunto epistémico no hay una verdad única, hay acercamientos. Lo interesante en el proceso educativo no es poseer la verdad, es acercarte a la verdad, y ahí está el juego, la dicha, lo lúdico y lo agradable del conocimiento y la educación. Quien cree que posee la verdad ya no busca, se dedica a defenderla. Y muchos de estos grupos fundamentalistas religiosos creen que poseen la verdad y quieren imponerla. Como las iglesias ya no logramos convencer a la gente, hoy queremos la fuerza del Estado. Y por eso hoy queremos la Biblia en la educación pública. No, las religiones se proponen, no se imponen. Ya en la colonia conocimos nuestros países lo que es la imposición de la religión. Por eso es tan importante la ética laica pública. Y no hay éticas neutrales, insisto. Toda ética tiene valores. El Estado imparcial trata a todas y a todos de manera justa. La separación entre el ámbito religioso y el ámbito político es el Estado laico. Y aquí es importante esta imparcialidad. Los funcionarios públicos no deben imponer creencias religiosas usando el aparato del Estado. La República laica tiene un código de ética, o sea, valores éticos plasmados en la Constitución. La laicidad tiene un significado normativo de los funcionarios públicos. Si un funcionario trata de imponer su código moral desde el aparato estatal, estaría actuando de forma poco ética. Y aquí aparece la palabra, y la he mencionado muchas veces esta noche, ética. A veces todos hablamos de ética, incluso los que proponen la Biblia lo dicen por ética. En una sociedad tan violenta, traerá la paz leer la Biblia. La semana pasada en mi país un diputado federal decía que todos los diputados tienen que leer la Biblia porque hay mucha violencia en México para volverse mejores diputados. Y ahora en mi país en febrero tenemos la visita del Papa Francisco y ya se están peleando las dos cámaras. ¿Quién lo invita? ¿La de los diputados o la de los senadores? Violando el Estado laico mexicano. Por eso el valor democrático de la República laica garantiza igualdad en derechos y libertades para todos y todas los ciudadanos. La ética de la función pública es una ética del rol, o sea, una ética es para asuntos privados como ciudadanos de los funcionarios públicos y otra para asuntos públicos como funcionarios públicos. En mi país, por ejemplo, no se puede ser funcionario público si se es funcionario religioso, pastor o sacerdote o obispo, menos candidato. Tiene que pasar 7 años de haber dejado la función religiosa para poder ser funcionario público. En otros países de América Latina llegan a la función pública por sus iglesias y es bien complejo ahí hablar de Estado laico. O a veces hay un Estado laico de derecho, pero no de hecho. Aunque la Constitución diga Estado laico, la práctica es otra. Y no solo es un asunto de una iglesia.
Hoy la Iglesia Católica no tiene mayoría en varios países de América Latina y no cambiamos de paradigma, seguimos en un estado religioso. Los funcionarios públicos aceptan someterse a esta ética pública y los valores y las libertades que están en la Constitución los aceptan cuando aceptan el cargo público. La laicidad suele confundirse con secularización y no es lo mismo. La secularización es un proceso social en el cual la religión ya no puede imponerse al conjunto de la sociedad. La laicidad es del Estado, la secularización es de la sociedad. Creo y los invito a trabajar a estas organizaciones que han llevado a cabo este foro a trabajar por una sociedad más secular. Y no insisto, no es ir en contra de la religión ni la mirada religiosa de nadie. No se trata tampoco de estigmatizar a nadie. Y una sociedad cada vez más secular va a exigir un Estado laico más fuerte. México es un país profundamente religioso, pero tenemos 160 años de Estado laico y profundamente laico. Hace 7 años se despenalizó el aborto en la Ciudad de México y el cardenal de esta ciudad de 20 y tantos millones de habitantes convocó a una gran manifestación para demostrarle al alcalde de la Ciudad de México que el pueblo católico estaba en contra de esa ley que despenalizaba el aborto. La plaza central de la Ciudad de México le llamamos el Zócalo. Los partidos políticos la tienen medida, le caben 110,000 personas a la plaza. Si usted no tiene 100,000 personas, cambie de plaza porque no va a mostrar fuerza. 40,000 personas en otra plaza serían muchas, en el Zócalo se ve vacío. Pues el cardenal convocó un domingo para tirar esa ley, seguro estaba que no le iba a ajustar el Zócalo para tanta gente católica. Se equivocó, no ha vuelto a llamar a una concentración pública al cardenal de la Ciudad de México. Llegaron 200 personas. La gente es muy católica, pero es secular. Estos temas son de vida privada. No les gustan los obispos metidos en política pública. En mi país, seguido hay intentos de llevar educación religiosa a la educación pública. Y seguro lo vamos a tener el próximo año. La visita del Papa Francisco tendrá a cambio algo que el Estado le va a dar. Y creemos que va a pedir la Iglesia mexicana a cambio de esta visita, va a pedir educación religiosa en la enseñanza pública. Pero el país lo va a rechazar una vez más porque es una sociedad con un fuerte Estado laico. Pues les invito fuertemente a seguir trabajando por el Estado laico, por una ética laica y por una educación laica. La ciencia es necesaria, no es la única manera de conocerlo, sé, es del Renacimiento para acá. Pero el Renacimiento nos permitió crear la modernidad. Hoy, cuando en muchos lugares del mundo estamos hablando de tercera modernidad o posmodernidad, nos quieren regresar en varios de nuestros países a la premodernidad. No lo permitamos, es un ataque a derechos humanos, a libertades, incluso a la libertad religiosa. Se está atacando a mucha gente que no tiene la Biblia como texto fundamental y es tan buena persona como otra gente que es muy creyente. Hace unos años Leonardo Boff, un teólogo brasileño, le preguntaba al Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? Y el Dalai Lama no le contestó el budismo, le contestó la que te haga mejor persona. Y esta gente que está pidiendo Biblia en la educación pública no es el prototipo de mejor persona guatemalteca. Si uno viera sus vidas, dan mucho que desear en asunto ético. ¿Se puede no ser creyente y ser ético? Por supuesto. Muchos de mis mejores amigos y amigas en el mundo es gente no creyente, pero gente humana. Si el cristianismo no es humanismo, no tiene nada que hacer en la tierra. Muchas gracias.